Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Dios rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido miércoles 31 de marzo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 26, versículo 14 al 25 del evangelista San Mateo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él respondió: id a la ciudad donde fulano y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso Rabí? Le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ayer y de hoy nos viene hablando de la traición de Judas. Y aunque no sabemos qué fue lo que motivó a Judas con exactitud, con claridad, para traicionar a Jesús, sí podemos hablar de una ruta o camino o itinerario que siguió Judas para traicionar a Jesús. Primero, Judas no cuidó la casa interior. Los creyentes tenemos algo muy grande, tenemos un tesoro muy grande que se llama la fe, estar en gracia de Dios. Y como es tan grande ese tesoro que tenemos, como es tan precioso ese tesoro que tenemos, el demonio no le gusta eso. Al demonio le da rabia y por lo tanto hace lo que sea para dañar, estropear y destruir ese tesoro tan grande que tenemos los creyentes. San Pedro va a decir que el demonio es como un león, bravo, enfurecido, rugiente, que rodea, busca a quien devorar. Es decir, el demonio es como un animal de caza que estudia la víctima para atacar, para mirar en qué momento se puede dar la oportunidad para atacar. ¿Y para atacar por dónde? Por las debilidades. Todos tenemos debilidades. Unos debilidad de la lengua, otros la soberbia, otros la mentira, otros la codicia, otros la parte sexual. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros? De entrar en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, reflexionar y pensar: mi debilidad es esta o aquella, y si no me cuido, el demonio me va a atacar por ahí, el demonio se me va a meter por ahí, el demonio me va a hacer daño por ahí. Eso no lo hizo Judas. Descuidó su casa, descuidó su vida interior, descuidó su vida espiritual. ¿Y qué le pasa al que no cuida la casa, al que no protege la casa, al que no vigila la casa? Se le entran los ladrones
el que no vigila y cuida el alma, el demonio le roba su riqueza, el demonio le roba el alma, el demonio le destruye la vida espiritual. Segundo paso en esta ruta de Judas: pretendía servir a Dios, pero para su propio proyecto. Judas escuchaba a Jesús, pero el proyecto de Dios, la idea de reino de Dios, el plan de Dios no encajaba en su vida. Es decir, una cosa es el proyecto de Dios que mostraba Jesús y otra cosa es el proyecto que tenía Judas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno tiene su propio proyecto, es muy difícil de que acepte el proyecto de Dios. Cuando uno quiere hacer su propia voluntad, es muy difícil de que acepte y se deje guiar y sea dócil a la voluntad de Dios. Judas tenía armado su propio proyecto. Por eso el que tiene su propio proyecto, el que está enamorado de su propio proyecto, como Judas, de su propia voluntad, como Judas, se acerca a Dios, pero no para servirle a Dios, sino para servirse de Dios. Judas se acercó a Jesús no para servirle a Jesús, sino para servirse de Jesús. Se dio cuenta de que Jesús lo seguía mucho, se dio cuenta de la fama que tenía Jesús, se dio cuenta de que la gente aclamaba mucho a Jesús, que buscaba mucho a Jesús, que Jesús era una gran persona, y entonces aprovechó eso, más bien para servirse y para armar su propio proyecto. Se acercó a Dios, a Jesús, para utilizar la oportunidad. Así sucede a veces cuando nos acercamos a Dios para engañar, cuando nos acercamos a Dios o nos valemos del nombre de Dios para destruir a los demás, cuando nos valemos del nombre de Dios y nos acercamos a Él para lucrarnos, para sacar provecho, quizás para engañar, traicionar, mentir y herir y destruir a los demás. Eso le pasó a Judas. Tercero, Judas dio paso a la codicia. Decía el evangelista San Juan el día de ayer que Judas era el tesorero, es decir, Judas era el que manejaba el billete, Judas era el que manejaba el dinero, Judas era el que manejaba la plata. Y le pareció bien, bueno, como soy el que manejo la plata, como soy el que manejo el dinero, nadie se da cuenta. Yo puedo sacar para mis gusticos, como soy el que maneja el dinero, como soy el que maneja la plata, como soy el que manejo la bolsa, yo puedo sacar para mis caprichos, como soy el que manejo el dinero, como soy el que manejo la plata, yo puedo darme esta oportunidad y sacar para mis gasticos, para mis gusticos. Judas se dio a la codicia, le abrió paso a la codicia y eso lo llevó a la ruina, a la destrucción de su vida. Cuarto, Judas se dio a la tentación. Es decir, Judas le abrió el oído al enemigo, le abrió la puerta al enemigo. Y dos ejemplos para entender esto. Le abre el oído, le presta el oído, le abre la puerta al enemigo. Por ejemplo, la persona que cae en el espiritismo, la persona que consulta espíritus, esa le está abriendo la puerta al enemigo, le está prestando el oído al enemigo, le está abriendo el oído al enemigo y va a terminar como Judas, arruinando su vida espiritual. Por ejemplo, le presta el oído, le abre el oído al enemigo la persona que dice que es católica, creyente, de oración, de misa diaria, pero se pone a escuchar a un pastor protestante que empieza a explicar que el Papa es la bestia, que la iglesia es la gran ramera, que los sacerdotes somos unos demonios. Esa persona le está prestando el oído al enemigo, le está abriendo el oído al enemigo, le está abriendo la puerta de entrada al enemigo. ¿Y cómo va a terminar como Judas? Destruyendo su fe, destruyendo su vida espiritual. No le prestemos el oído al enemigo, no le abramos la puerta de entrada al enemigo, no le prestemos la escucha al enemigo, porque vamos a terminar como Judas, destruidos
en nuestra vida espiritual. Querida familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Feliz y bendecido miércoles.